Muy bien que Sánchez apoya a Palestina y condena el Estado genocida de Israel. Pues mira, no es un Estado genocida porque no se ha determinado que sea genocida, porque eso corresponde decidirlo no a Daniel, un anónimo de Internet, que repite lo mismo 2 veces, espero que no lo hayas repetido más, porque ahí ya sabes que te banean aquí, de este canal te baneamos a una velocidad increíble. Quien puede determinar si existe el delito de genocidio es el Tribunal Penal Internacional. El Tribunal Penal Internacional es el encargado de actuar sobre los convenios internacionales, como el Convenio Internacional contra el Genocidio de 1948, que es el que regula qué es y qué no es un genocidio. Es una ley y quien interpreta las leyes son los jueces, porque así funciona la democracia y ya hasta ahora ha funcionado razonablemente bien, por lo menos mejor que todos los demás sistemas, ¿eh? Tiene sus errores, y muchos errores, pero funciona mejor. Entonces, no ha sido llamado genocidio y por lo tanto no es un genocidio. Se calcula que hay, eso sí, crímenes contra la humanidad. Pues yo me encontré con esto, que fue esto que han estado diciendo tanto Irigoyen como Daniel. Sánchez pide a todos los países que sigan a España y se sumen al proceso del Tribunal de la ONU contra Israel por genocidio. Madre mía. Esto, bueno, pues, Sánchez ya chifló. ¿Qué vamos a hacerle? No se ha determinado que sea un genocidio. No se está pidiendo que se determine que sea genocidio. Esto lo intentó Sudáfrica y no funcionó. El Tribunal Penal Internacional no lo calificó como genocidio de acuerdo a la Convención Internacional contra el Genocidio, no de acuerdo al capricho de nadie. Entonces, bueno, Sánchez, ahora sí. Vamos a ver la nota. El presidente de gobierno asegura que el apoyo a la Corte Penal Internacional servirá para que Netanyahu cumpla con el mandato judicial y decida detener la guerra. Ya, pero estamos hablando de lo del genocidio, ¿no? Y pongo al pseudo reportero que dice esto, que tiene la mesa abajo, ¿por qué confiar en el periódico? Vas a ver tú por qué no confiar en el periódico ni en Juan Ruiz Sierra. Pedro Sánchez ha reclamado este jueves a la comunidad internacional que mueva ficha frente a Israel. Bien hecho. Pocas horas después de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, anunciase la decisión de España de sumarse a la causa abierta por Sudáfrica contra Israel ante el Tribunal Internacional de Justicia por presunto genocidio, el presidente ha pedido a todos los países que den el mismo paso de forma urgente. Eso fue exactamente. No creo, ¿no? Luego dice, según el jefe del Ejecutivo, esta es la mejor manera de presionar para que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, cumpla con las medidas cautelares aprobadas por el Tribunal de la ONU. El pasado 24 de mayo, el organismo internacional, en una resolución que debe acatarse obligatoriamente, ordenó la detención inmediata de la operación militar sobre Rafah. Magnífico. Y el presidente español quiere que se cumpla lo que determinó el Tribunal Penal Internacional. Estoy con él. Ante el incumplimiento de Netanyahu de la petición de la Corte Penal Internacional de detener la guerra, intervenimos en el procedimiento iniciado por Sudáfrica. Es urgente que todos apoyemos al tribunal para que se cumplan las medidas cautelares. Es el máximo órgano judicial de un sistema internacional basado en reglas. España se va a mantener del lado correcto de la historia, ha señalado Sánchez en Madrid durante la clausura de la Asamblea General de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social. Pero estamos y lo del genocidio, ¿cuándo? En un momento en que la relación con Israel se encuentra en horas bajas tras el reciente reconocimiento de España junto a Irlanda y Noruega del Estado de Palestina, con el cual ya son como 130 países los que reconocen a Palestina, no son solo estos 4, estos 3, la decisión de sumarse al procedimiento en el Tribunal de la ONU probablemente contribuirá a acrecentar la actual tensión. Sánchez, en cualquier caso, ha evitado hablar de genocidio en Gaza. A ver, otra vez. Sánchez, en cualquier caso, ha evitado hablar de genocidio en Gaza, pero papá, si aquí me pones que Sánchez pide que se sumen al proceso por genocidio, ¿con qué puta cara me sales en el último párrafo con que ha evitado hablar de genocidio en Gaza? Y luego te tapas el trasero. Una palabra que se han utilizado en los últimos tiempos tanto la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz como la ministra de Defensa Margarita Robles,
que no estoy tan seguro de lo de Margarita. En su lugar, el jefe del Ejecutivo ha recordado las dramáticas cifras de muertos en la franja y ha condenado de nuevo los atentados que jamás perpetró el pasado 7 de octubre contra Israel, y bien hecho también eso. Tú no puedes, periodísticamente, en la mínima decencia, en la deontología más básica, en la ética periodística más elemental, decir que Sánchez pide que se sumen al proceso contra Israel por genocidio para salirme en el último párrafo con que Sánchez ha evitado hablar de genocidio. Pues si no habló de genocidio, ¿tú por qué lo metes? Es que estamos pateando al presidente de España porque queremos derrocarlo. Ya, eso era lo que se me pasaba a mí. Que tú estabas en este mundo, el periódico de España, donde de lo que se trata es de tirar al presidente. Por eso pones hoy en tu portada: Feijóo bajo la lluvia de Madrid, digamos alto y claro que los españoles no avalamos chanchullos. Y tú lo pones en la portada sin acordarte de que Feijóo se niega a renovar el Consejo del Poder Judicial. Desde hace 5 años el PP ha bloqueado la renovación del Consejo del Poder Judicial que dispone la Constitución española. Y vienes a hacer esto, hablando de un proceso por genocidio sin que se mencione el genocidio. Eso, amigos míos, en el periodismo está mal hacerlo. No importa cuánto odies a alguien, no puedes mentir sobre lo que dijo. No es ético, no importa si eres de izquierda o de derecha. Si eres un periodista, tu compromiso es con la gente que te lee, con la gente que te oye, y decir cosas incómodas, como que el presidente de ese gobierno español no habló del genocidio, sino habló de la causa de Sudáfrica, que es bastante más amplia que el tema del genocidio, pero lo centras en eso. Es una indecencia, y eso, periodísticamente, allí, pues, para sorpresa de nadie, está mal.